Después de que esa chica distrajera a los guardias de las puertas pude entrar con relativa facilidad, aunque cuando crucé las susodichas me encontré con una gran cantidad de guardias que estaban patrullando las diferentes estructuras que había dentro, estructuras que parecían pequeños edificios que no sobresalían demasiado de la pared que rodeaba todo el terreno. En fin, rápidamente me coloqué detrás de una de esas estructuras para evitar ser visto a la distancia, moviéndome por las sombras como si de un ninja se tratase, y en cuanto logré mi cometido me puse a analizar mi entorno tratando de no asomar la cabeza demasiado. Sin duda esto me recuerda a cuando recupere el bestiario de aquel museo, solo que esta vez sería mucho más difícil y con un plan improvisado, y a pesar de todo eso me estaba divirtiendo justo como aquella vez. Vaya que ser un maestro del robo es difícil, sobre todo cuando yo solo tengo mi bastón y esos guardias tienen demasiado equipo, incluyendo armas de fuego y una que otra ballesta, y eso lo pude comprobar cuando volteé a ver por una de las esquinas que tenía a mi lado. Algo de lo que me di cuenta a los pocos minutos de haber entrado fue que a pesar de estar detrás de esta estructura escondido como un polizonte ningún guardia ha pasado por aquí, y mira que es bastante extraño ya que todo este campamento se encuentra infestado, lo cual me da a entender que cada uno de los guardias sigue una ruta muy específica, y para mi buena fortuna ninguna de todas esas rutas pasa por el lugar donde yo estoy. Supongo que tendré que esperar a la distracción de ese lobo y la chica, solo espero que no se demoren demasiado, pero mientras espero la señal por así decirlo me puse a pensar en qué diría mi padre de todo lo que ha pasado en los últimos meses. Seguramente estaría algo decepcionado por haber perdido el libro, pero a la vez orgulloso por todo lo que estoy haciendo para recuperarlo. Sin embargo, cuando leí aquella carta que me dejó mi padre de entre las páginas rasgadas del bestiario me hace preguntarme una cosa. Él describía cómo se había convertido en hombre lobo, entonces, ¿qué se sentirá ser un hombre lobo? Quizás deba preguntarle al mismo que en estos momentos debería estar creando una distracción, cosa que por cierto ya demoro bastante. Pero espera, ¿qué es ese sonido? Me dije a mí mismo mientras asomaba la cabeza por instinto solo para darme cuenta de que uno de los guardias estaba corriendo hacia la parte trasera del campamento, y posteriormente otros los siguieron, dejando el paso libre para que yo me pudiera mover, cosa que hice instantáneamente. Empecé a escalar una de las estructuras para tener mejor visibilidad del entorno, y con la información del sujeto del otro campamento rápidamente empecé a explorar una por una todas las estructuras en busca de mi bestiario. Sin embargo, la distracción que me dio el tiempo para moverme libremente por aquí no durará para siempre. Llevaba varias estructuras que exploraba desde el interior, pero hasta ahora no tuve ningún tipo de indicio del bestiario, incluso hasta me encontré con varios almacenes que no revelaban nada, lo cual me lleva a pensar que si la pequeña entre comillas casita no se encuentra lo que busco tendré que sacarle la información a uno de los guardias, cosa que no quiero hacer por los riesgos que representan. Al abrir la puerta me encontré con un pequeño estudio muy similar al que yo tenía, y justo al fondo había un escritorio con varias cosas encima y muy bien iluminado, y a diferencia de las demás ocasiones este me estaba anunciando que ahí estaba lo que buscaba. Y como es obvio esto podría ser una forma de mantener las manos alejadas de ese escritorio, en pocas palabras, una trampa. Con mucho cuidado me acerqué a ese escritorio y a modo de extensión empecé a mover las cosas con mi bastón para no entrar en contacto directo con ese escritorio. Fue cuando un líquido transparente empezó a caer sobre el escritorio desde el techo, y pude alejar mi bastón para que éste no fuera tocado por el mismo. A los pocos segundos aquel líquido en conjunto con el escritorio empezaron a reaccionar de manera exotérmica, lo cual era un claro indicador de que ese líquido era ácido, pero entonces si lo que cayó del techo era ácido eso significaba que el bestiario estaba muy cerca, no en ese escritorio como es obvio, pero sí escondido en alguna parte de esta pequeña casita. Rápidamente empecé a buscar por todo el lugar donde me encontraba, y cuando tenía que mover cualquier cosa ya sea hasta el más mínimo papelito siempre lo hacía con mi bastón de la misma manera que con ese escritorio el cual se encuentra destruido.
Sin embargo, me di cuenta cuando volteé a ver por quinta ocasión a ese escritorio que algunas gotas de ese ácido habían caído en el piso, y este seguía tan intacto como la primera vez que entré aquí, por lo que debe de ser extremadamente resistente, y si es así debe ser por una razón. Espero no equivocarme, me dije a mí mismo mientras me agachaba y empezaba a revisar el piso con mucho cuidado, hasta que me di cuenta de que había un muy pequeño agujero cerca de la puerta, tan pequeño que apenas si podía meter mi dedo meñique en él, cosa que hice sin dudarlo, y de repente sonó un clic que abrió un pequeño compartimiento en el piso que se encontraba a mi lado, y entonces, comprendí. A pesar de que en ese compartimiento se encontraba lo que había estado buscando por tanto tiempo, todo esto no era más que para hacerme perder el tiempo, ya que la persona que montó todo esto sabía perfectamente que tarde o temprano vendría a buscar el libro, y que necesitaba una forma de alejar a los guardias para poder conseguirlo. Y el tiempo que perdí buscando en el interior de esta casita debió ser más que suficiente para que la mayor parte de los guardias regresaran a sus posiciones dejándome atrapado, pero aún así puedo lograrlo si me escondo en uno de los almacenes y espero un poco. Después de revisar el libro me di cuenta de que tenía nuevas páginas, al parecer hechas no hace mucho por la calidad del papel, y en cuanto las empecé a leer me extrañó bastante que una simple flor fuera tan peligrosa, pero por las mismas anotaciones en esas páginas decían que no se habían encontrado con ellas en años, así que no debía preocuparme por ello. Así que abrí ligeramente la puerta para asomar la cabeza y verificar cómo estaba la situación, y si bien había guardias como pensé, no eran tantos como pensaba, valga la redundancia, lo cual me hace pensar que aquella distracción aún estaba manteniendo ocupados a algunos. Sin embargo, cuando estaba a punto de guardar el libro en mi mochila, una nota cayó de entre las páginas, así que yo rápidamente la empecé a leer. Eres digno de ser llamado maestro del robo, y con el mero hecho de llegar hasta aquí lo comprueba. Pero aún así caíste en mi pequeña trampa, y a menos de que quieras morir voluntariamente tendrás que quedarte en el lugar en el que estás hasta que alguien más entre y te descubra. En lo que a mí respecta puedes quedarte con el libro, después de todo me diste el tiempo suficiente como para obtener la información que querían los cazadores, aunque claro, dudo mucho que logres salir de aquí con vida, pero en el remoto caso de que sí, eres libre de buscarme y matarme, si es que puedes y te atreves a hacerlo. Atentamente, el asesino de tu esposa y amigo de Alberto McCooper, más conocido como tu padre. Maldito hijo de puta, él sabía todo este tiempo que tarde o temprano encontraría este lugar y me hizo perder el tiempo para quedar atrapado aquí, pero ahora debo encontrar la forma de salir, así que rápidamente guardé el libro en mi mochila y salí disparado de la pequeña casita eludiendo a los guardias que cada vez iban aumentando, hasta que logré meterme en uno de los almacenes para estar a salvo por ahora y tomarme un minuto para pensar las cosas, aunque no sabría cómo saldría de ahí después. Para mi buena fortuna me había reencontrado con ese lobo, aunque él me había asustado ya que se le ocurrió esconderse detrás de la puerta, y cuando yo entré él la cerró rápidamente sacándome un susto porque creí que me habían descubierto. Le dije al lobo que tendríamos que salir de aquí sin que se dieran cuenta, pero él respondió preguntando qué era lo que había pasado. Sin embargo, yo saqué de mi mochila el bestiario y se lo mostré, pero él estúpidamente preguntó qué era ese libro que estaba sosteniendo, a lo que yo sin decir palabra le mostré las páginas que describían a los hombres lobo y fue cuando él lo entendió. Sin embargo, él respondió que esa chica, la cual nunca me dijo su nombre, había descubierto que él era un hombre lobo y me contó todo lo que había pasado mientras yo estaba buscando el libro, pero con todo lo sucedido me importaba poco ese hecho y solo tenía un objetivo. Así que le pregunté por qué él no se transformaba en una bestia y me sacaba de aquí mientras guardaba el libro en mi mochila, y aunque él dijo que era mala idea yo lo contradije argumentando que si salíamos de aquí a toda velocidad tendríamos una oportunidad de saltar la pared que delimitaba a este puto campamento. ¿Y a dónde iríamos? Me dijo mientras él se recargaba en la puerta cerrada, a lo que yo sin saber muy bien qué decir me quedé callado por unos segundos para posteriormente decirle que aún faltaba tiempo para que amanezca, así que aprovecharíamos la oscuridad que nos queda para volver a ese hotel por los campos de hierba alta, ya que de esta manera nadie nos detectaría y una vez llegados al hotel terminaríamos con este trato y cada quien iría por su propio camino.
Él sin decir nada se empezó a transformar en aquella bestia que ya he visto varias veces, y en cuanto terminó su transformación le dije que esperara mientras me asomaba por la puerta y cuando di un pequeño vistazo me subí en su lomo justo como la última vez y le di un ligero golpe con mis pies dando a entender que esa era la señal para salir de aquí a toda velocidad. Aquel lobo no lo dudó y se disparó rompiendo la puerta en el proceso, y como es obvio alertamos a todos los guardias y ellos no duraron en empezar a atacarnos, pero debido a la velocidad que llevábamos pudimos eludir todos los disparos, o bueno, casi todos, ya que cuando el lobo estaba a punto de saltar la frontera del campamento pude escuchar como un pequeño chillido salía de su hocico, pero eso no impidió que saltara de todas formas dejando atrás a todos los guardias y huyendo a toda velocidad. Mientras ese lobo estaba corriendo estaba pensando en qué es lo que haría ahora, es decir, ya había recuperado el bestiario y el peligro ya había pasado, pero todo esto empezó como una venganza, y si bien cuando estaba en ese bosque estaba listo para dejarlo ir en cuanto a matar a ese tipo se refiere, ahora no estoy seguro del todo. Quizás deba ir tras él, o tal vez deba tratar de regresar a mi vida como maestro del robo, o puede que me retire, de cualquier forma no estoy seguro del todo, pero eso sí, todo este viento golpeándome cara y esta velocidad a la que estoy viajando son muy disfrutables para mí, quizás contrate a este lobo como medio de transporte jaja. Pero de todos modos no duró demasiado, ya que ese lobo empezó a bajar la velocidad hasta que se detuvo de repente, y si bien aún falta para que lleguemos a los campos de hierba alta comprendo que el dolor de su pata lo esté afectando. Pero bueno, yo me bajé de su lomo de un pequeño salto y él se acostó en el piso y se empezó a lamer sus heridas, mientras tanto yo respetaré nuestro trato y le daré las páginas que describen a la bestia que tengo ante mis ojos, ya después puedo yo agregar más páginas al libro y de esta manera reponerlo, al fin y al cabo aún recuerdo perfectamente lo que decían la primera vez que lo leí. En cuanto arranqué con mucho cuidado las páginas correspondientes le dije a ese lobo que volviera a su forma humana mientras guardaba lo demás en mi mochila, fue cuando de repente ese lobo se levantó de forma muy exaltada, cosa que me extrañó bastante, pero luego entendí que si se levantó de esa manera fue por algo, y cuando volteé a ver a los alrededores me di cuenta de que alguien nos estaba siguiendo. ¿Acaso era un guardia? No, no puede ser, más aún con la velocidad que llevábamos, tiene que ser alguien más, alguien que está al acecho, así que dije en voz alta que el que nos estaba siguiendo se mostrara mientras sostenía mi bastón con firmeza. Fue cuando un sujeto más alto que yo y con una gabardina voluminosa de color azul oscuro apareció de repente, pero el tamaño de su cabeza y sus manos no coincidían, por lo que ese sujeto debe de estar ocultando algo detrás de esa gabardina. Dejen que me presente, mi nombre es Aiden, y al parecer mi búsqueda por fin ha terminado. En resumen, quiero que se unan a mi manada, estoy más que seguro de que podremos hacer grandes cosas juntos. ¿Pero quién es este sujeto? ¿Y por qué de repente aparece de esta manera? De cualquier forma yo le respondí diciendo que era lo que le hacía pensar que nos uniríamos así sin más. A lo que él respondió: Al parecer tú no eres como nosotros, pero no te preocupes, tu amigo de a un lado puede solucionar ese problema. ¿Pero qué mierda le pasa a este tipo? No me cabe la menor duda de que sus intenciones van más allá de lo que nos dijo. No me interesa, dije con tono serio mientras el otro sujeto se estaba aproximando. Mira, en otras circunstancias los habría matado, pero quisiera agradecerles por haber abierto una brecha en aquel campamento que nosotros hemos estado tratando de penetrar durante semanas. Gracias a eso me doy cuenta de que ustedes dos tienen el potencial que necesitamos, además de que hemos podido matar al mandamás de ese lugar. Al decir mandamás se referirá al que mató a mi esposa. No tengo la menor idea, pero sí sé que ese sujeto pensaba atacar ese campamento antes que nosotros, y aún así nosotros nos adelantamos, tal vez por ser solo 3 nos quiere en su grupo, y por lo visto él no tiene idea de que tengo un bestiario en mi mochila. De todos modos le dije que no me interesaba, pero podía preguntarle a la bestia que tengo a mi lado, sin embargo él respondió con gruñidos los cuales no sabría decir si iban dirigidos para mí o a ese sujeto. Como quieran.
pero tengan en cuenta, que al no ser parte de nuestra manada los consideraremos como enemigos. Él se dio la vuelta y se empezó a alejar, pero si entonces estuvo insistiendo tanto, ¿por qué se va de repente? Sin duda algo olía a mierda, y esa gabardina tan sospechosa me llamaba un montón la atención. Mientras ese sujeto se alejaba me di cuenta de que él a cada paso se estaba deteniendo, y lo sé porque yo he usado ese truco para atacar a varias personas por sorpresa aún estando de frente. Fue cuando me di cuenta de que era una trampa, así que rápidamente llamé su atención diciendo que no caería en ella, y acto seguido me abalancé contra él. Sin embargo, para mi mala fortuna ese tipo reaccionó más rápido que yo y me derribó con una sola mano. Por un momento pensé que me había equivocado, y en el peor de los casos sería apaleado, pero ese pensamiento cambió rápidamente cuando ese sujeto dijo: No eres tan idiota como pensaba, pero ya es tarde para ti. En ese momento él se apartó de mí y se quitó la gabardina de la que tanto había sospechado, dejando ver que dentro de ella tenía pegadas a su cuerpo con una especie de cordón unas bolsas con flores muy bien empaquetadas, y hasta que no observé detenidamente esas bolsas me di cuenta de que aquellas flores eran las que aparecían en las páginas que se habían agregado al bestiario, y eso significaba que estaba en un gran peligro. No sé cómo te hayas enterado, pero aún así este es tu fin. Dijo refiriéndose obviamente a las flores, pero aquel sujeto rápidamente abrió las bolsas dejando caer las flores al piso, e inmediatamente ese lobo se empezó a tambalear hasta que volvió a caer al piso. Se me ocurrió que quizás pueda ayudarlo si aviento las flores lejos de aquí, pero antes de que pudiera hacer nada ese sujeto me dio una patada que me hizo levitar ligeramente y al mismo tiempo me arrojó a otra parte mientras observaba cómo esa bestia era atravesada por un cuchillo arrojadizo. Era mucho el dolor que yo sentía, pero aún así pude levantarme mientras veía una gran sonrisa dibujada en su rostro. Antes dijiste que si queríamos unirnos a tu manada, ¿cierto? Oh, ¿es que acaso has cambiado de opinión? Ni de chiste cambiaría de opinión, es solo que si dijiste eso es porque tú también debes de ser un hombre lobo. Si ese es el caso, ¿cómo es que esas malditas flores no te afectan? Claro que me afectan, pero todos nosotros somos muchísimo más susceptibles cuando estamos en nuestra forma original, y en mi caso he desarrollado cierta tolerancia. ¿Cuál es el objetivo de todo esto?, dije mientras sostenía mi bastón con más firmeza que nunca, y sí, a pesar de todo este rodeo nunca me aparte del mismo. Ya te dije que si te unes a mi manada haremos grandes cosas, pero como sé que no vas a cambiar de opinión te haré sufrir como un desgraciado. Además, tu amigo no debe tardar en levantarse. Sabiendo la gravedad de la situación tengo dos opciones: huir y esconderme, o pelear y mandar esas flores a la mierda antes de que se cumpla lo que dice el bestiario. Pero después de unos segundos de silencio decidí pelear, ya que si huía sería cazado como en aquel bosque, y esta vez no tenía ningún veneno paralizante a mi alcance. Además, si ese tipo dijo que todos los hombres lobo eran mucho más susceptibles a esas flores en su forma de bestia, no creo que se arriesgue a cambiar de forma en estos momentos. Pero eso no quita el hecho de que siga siendo un hombre lobo, su fuerza y velocidad ya las he comprobado, pero aún así su forma de pelear lo puede decidir todo. Sin más remedio empecé a atacar a ese tipo, empezando por una patada en la cara. Sin embargo él la esquivó sin muchos problemas y acto seguido me dio un golpe en el estómago, y si bien pude amortiguarlo con mi bastón el dolor se sumaba al de la patada que me había dado anteriormente, pero aún así contraataqué golpeándolo con toda mi fuerza en la cabeza con la parte más rígida de mi bastón, y esta vez sí que pude asestarle, y hasta vi como un pequeño hilo de sangre escurría por su frente, lo cual quería decir que su resistencia no era tan grande. Sin embargo, ese pequeño momento de felicidad se desvaneció cuando aquel tipo me devolvió el golpe, solo que esta vez él me dio una bofetada, sí, una bofetada, pero dolía más que la susodicha patada e hizo que mi nariz arrojara sangre. A partir de aquí todo se volvió un corre, pega y esquiva, y con correr me refiero a intentar alejarme un poco para deshacerme de las flores, pero en ninguna ocasión pude lograr mi cometido. Fue cuando ambos nos estábamos a punto de golpear al mismo tiempo que escuchamos un gruñido proveniente de ese lobo el cual se estaba levantando, pero yo aproveché la situación para darle un golpe en la cara a ese tipo y de esta manera darme tiempo de llegar a las flores que yacían en el piso, y arrojarlas lo más lejos posible.
Puede que haya logrado mi cometido, pero los efectos de esas flores no desaparecerán así de repente según el bestiario, pero tenía la esperanza de que esa bestia atacara a mi adversario antes que a mí, así que me acerqué a ese tipo y después de forcejear un poco logré que él quedara de espaldas hacia la bestia sirviendo de escudo, sin embargo me llevé un fuerte golpe en el estómago que me hizo escupir sangre, y a pesar de todo eso yo estaba sonriendo. ¿Por qué carajo estás sonriendo, o es que acaso te hace gracia el hecho de morir? La muerte solo tiene gracia cuando no sucede a tu lado, pero no estoy sonriendo por eso. Fue cuando el lobo atacó al tipo que tenía enfrente de mí, arrancándole un brazo en el proceso, sin embargo ese tipo velozmente se escurrió entre sus patas, y cubriéndose su herida con su otra mano tratando de parar la hemorragia salió corriendo en dirección opuesta de donde había lanzado las flores. Supongo que el instinto de esa bestia le dijo que persiguiera a aquel que estaba huyendo, pero como es obvio ese tipo no pudo escapar y fue decapitado por la bestia. Al final el tiro le salió por la culata, dije mientras me sentaba en el piso sin nada más que hacer, ¿o es que acaso esperaban una pelea épica entre esa bestia y yo? Todo lo contrario señores, y si bien antes estaba decidido a pelear mi estado actual hacía inútil cualquier intento de pelear o escapar. Y sí, mi bastón fue de gran ayuda para mi lucha entre comillas, y con eso me refiero a todo lo que he estado haciendo desde que María fue asesinada, ya que todo esto no ha sido más que una lucha por recuperar el bestiario y en primera instancia vengar la muerte de la persona que amaba. Pero con tantas magulladuras en mi cuerpo y apenas fuerzas no creo que mi bastón me sirva para defenderme. Fue cuando esa bestia después de devorar a su víctima dejando solo unos cuantos órganos esparcidos se empezó a acercar a mí, pero lo hacía de forma calmada y sin apartar la mirada de mí, como si estuviera esperando a que hiciera algún movimiento, y no fue hasta que lo tenía frente a frente que solo por hacer cualquier cosa le di un golpe en su hocico, pero ese golpe pareció más una caricia con el puño cerrado, cosa que lo enfureció enormemente, haciendo que él levantara su garra para decapitarme de la misma manera que a ese tipo, y mientras esperaba mi final estaba pensando que al fin me reuniría con María, sin embargo otro pensamiento asaltó mi mente cuando me di cuenta de que ese lobo aún tenía clavado el cuchillo arrojadizo de hace unos minutos, así que nada más por intentar algo me hice a un lado logrando sacar el cuchillo de su costado esquivando su garra por milímetros, e inmediatamente le volví a clavar el cuchillo pero esta vez en su ojo izquierdo, pero como dije antes, no tengo casi fuerza, así que el cuchillo no perfora demasiado profundo. Aquel lobo retrocedió unos pasos mientras chillaba de dolor, mientras yo me ponía de pie e inevitablemente reí un poco. Creo que después de todo sí me hace gracia el hecho de que voy a morir. O tal vez no, después de todo ese lobo ha estado demasiado tiempo moviendo su cabeza de un lado a otro de forma muy brusca, y eso en parte es una buena noticia, ya que el bestiario dice que las flores ilustradas en el mismo desprenden un aroma que nosotros los humanos no somos capaces de percibir, pero los hombres lobos sí, y estos tienen la particularidad de que su comportamiento es afectado si estas flores se encuentran cerca. Si son pequeñas cantidades o el olor no es demasiado potente, este simplemente será una molestia para la bestia en cuestión, pero de no ser el caso podría ser muy peligroso, ya que el hombre lobo se empezará a tambalear para luego desmayarse, y después de un tiempo la bestia se pondrá de pie más peligrosa que nunca, ya que esta sin importar qué es lo que pase empezará a atacar a todo ser vivo que vea, da igual si son aliados o enemigos, pero el tiempo de reacción después de desmayarse dependerá de cada individuo, así que dependiendo de tu suerte podrás huir o no. Sin embargo, tienes una posibilidad si separas al hombre lobo de las flores, pero los efectos no desaparecerán de inmediato, pero tampoco especifica que tarde demasiado tiempo. Quizás el lobo que tengo enfrente de mí esté más concentrado en sacarse el cuchillo clavado en su ojo que en atacarme, cosa que por cierto acaba de hacer.
Para sacarse el cuchillo hizo que su cabeza se moviera de un lado a otro para que el mismo movimiento sea el encargado de sacarle el cuchillo, muy similar a un perro tratando de librarse de una correa. Lo malo era que no lo había clavado tan profundo, y viendo que desde el punto de vista del lobo él no tiene manos disponibles, y no veo otra forma de librarse de ese objeto metálico por más extraña que sea. Pero ahora la pregunta era, ¿me matará ahora? Como dije antes, casi no tengo fuerzas, y fue un puto milagro haberle clavado el cuchillo para quitármelo de encima. Sin embargo, ahora que se ha librado del problema vendrá a terminar lo que empezó. Así que mientras veo cómo ese lobo se acerca a mí con un montón de sangre escurriendo de su ojo formando un pequeño charquito enfrente de mí, yo me puse de pie y lo miré directamente a su otro ojo. Pero en cuestión de segundos ese lobo volvió a derribarme con su garra y me volvió a levantar para intentar matarme como hace unos minutos, solo que esta vez, en vez de decapitarme me aplastó brutalmente la mano derecha rompiéndola en el proceso, mientras al mismo tiempo el sol se empezaba a asomar por el horizonte. No paraba de gritar, pero al mismo tiempo era un alivio que no me haya matado. Fue cuando ese lobo poco a poco volvió a ser un humano, uno con un gran hueco en la parte superior izquierda de su cara. Entonces, él se desmayó, asumo que por el cansancio y el dolor físico. Te resumiré rápidamente lo que pasó después. Decidí llevar a rastros al lobo desmayado ya en su forma humana por el camino que había a un lado de los campos de hierba alta, hasta que un conductor de un camión bastante viejo se detuvo para ayudarnos. Él confundido me preguntó qué era lo que había pasado, a lo que yo le dije que habíamos tenido un accidente y que el tipo que estaba llevando a rastros aún estaba con vida, así que el conductor sacó de su vehículo un kit de primeros auxilios y rápidamente desinfectó y le puso unos vendajes en la herida que yo había provocado, y en cuanto a mi mano rota, bueno, tuvimos que improvisar con unas tablillas y una soga, y no creo que haga falta decir nada más. Como te habrás imaginado, ahora estamos viajando en la parte trasera del camión y nuestro destino es el hospital más cercano. Ya veo, dijo ese hombre lobo mientras sostenía las páginas del bestiario que formaban parte del trato. Así que aquí viene explicado lo que pasa si me vuelvo a acercar a esas flores, dijo ese hombre lobo mientras las leía detenidamente, a lo que yo le dije que sí, pero también le reclamé el por qué me había roto la mano si él ya no estaba bajo los efectos de las flores, pero él respondió que lo hizo por venganza ya que yo le había clavado un cuchillo, y si lo pienso detenidamente la acabo de sacar barata, después de todo, él con o sin flores me habría matado. Pero bueno, ambos nos disculpamos el uno al otro y empezamos a relatarnos cómo había sido nuestro punto de vista cuando ese tipo con la gabardina apareció, y si bien me preocupaba el hecho de que ahora éramos buscados, pero no por la policía, sino por los cazadores, y por qué no decirlo, éramos buscados por otros hombres lobo. Pero a pesar de haber sobrevivido aún quedan varios asuntos pendientes, como el paradero de esa chica y el asunto del tipo que nos atacó, ¿quién era? ¿De dónde provenía? Y demás preguntas que por ahora no me interesa constar. Pero para mi sorpresa el lobo se puso de pie y se disponía a saltar de la parte trasera del camión, a lo que yo le pregunté el porqué de ello. Verás, yo no tengo nada que hacer en un hospital, además de que quiero vivir una vida normal y no necesito que un montón de doctores me estén preguntando el porqué de mis ojos grises, así que este es el momento en que nos separamos. Dijo ese hombre lobo mientras estiraba su mano para despedirse cordialmente mientras con la otra sostenía las páginas que le había dado, pero yo solo le respondí diciendo que fue un placer haber hecho negocios con él. Y fue cuando él saltó limpiamente de la parte trasera del camión en movimiento, no sin antes decir que quizás él me rastree con su olfato súper desarrollado para poder matarme, a lo que yo respondí diciendo que un maestro del robo nunca puede ser encontrado. Pero para entonces él ya había saltado y el camión en el que estaba ya se había alejado mucho, así que dudo que me haya escuchado. De cualquier forma, aquí acaba todo, o al menos por ahora.
Mientras llego al hospital quizás deba dormir un poco, después de todo no he descansado como debería, aunque será algo incómodo y doloroso con esta tablilla y soga sujetando mi mano rota. Bueno, ahora sí es el final de esta serie, así que espero que la hayan disfrutado tanto como yo. Ayúdenme a crecer compartiendo mis vídeos en sus redes sociales y con sus amigos, o simplemente déjenme un comentario opinando y un delicioso me gusta, que eso también ayuda. Estén atentos a los nuevos vídeos que publico y no olviden suscribirse. Y recuerden que hacer estos vídeos no es cosa fácil. Una vez dicho esto, me despido.